callejera por antonomasia de los Estados Unidos, popularizada por Hollywood en las películas de western. Sin embargo, pocos saben que este icono, considerado genuinamente norteamericano, proviene en realidad de los españoles que llegaron a América. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a mi canal. En este video voy a contarles la historia del cowboy americano, origen español del cowboy. El origen de los cowboys está en la llegada de los españoles a América. Durante el siglo XVI, los conquistadores trajeron sus tradiciones ganaderas, así como los caballos y el ganado domesticado a las Américas, comenzando en Nueva España, lo que hoy en día es México y el suroeste de Estados Unidos. El sistema que se estableció fue el de las haciendas, también de origen español, concretamente andaluz, con la explotación de grandes extensiones de tierra. Con el tiempo, estas tradiciones españolas fueron evolucionando según las características culturales, geográficas y ambientales de esta región. Entre los primeros vaqueros, además de los colonos españoles, había mestizos y nativos americanos. Tras la guerra entre México y Estados Unidos en 1848, el primero tuvo que acceder al país norteamericano más de la mitad de su territorio, los actuales estados sureños desde California hasta Texas. Así se fue forjando la figura contemporánea del cowboy americano, que era la persona encargada del ganado en los estados del sur de Estados Unidos: California, Arizona, Kansas, Texas, Utah y Oklahoma. Por aquel entonces, el porcentaje de vaqueros mestizos afroamericanos, mexicanos e indios eran bastante alto, aunque la mayoría era de raza blanca. Los cowboys solían provenir de clases sociales bajas y las pagas eran malas. Se ganaba un promedio de $1 al día. Ganaderías y rutas. En la Nueva España se daba un clima seco y poco pasto, lo que obligaba a realizar largos desplazamientos con el ganado en busca de grandes extensiones de tierra con forraje. Así surgió la figura del vaquero a caballo. Al principio eran espacios abiertos de libre pastoreo, que al final del siglo XIV dieron lugar a los ranchos que conocemos hoy en día. La figura del cowboy cobró verdadera trascendencia y fama en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el desarrollo del ferrocarril permitió la comercialización y exportación de la carne europea. Fue entonces cuando surgieron las famosas rutas ganaderas que iban desde Texas y Chihuahua hacia el norte de los Estados Unidos. El primer intento a gran escala se llevó a cabo en 1866, cuando varios vaqueros texanos se unieron para llevar sus ganados a una estación de tren con destino Missouri. Sin embargo, no alcanzaron su destino porque los granjeros de Kansas se opusieron. Al año siguiente se construyó la senda Chisholm en honor a Jesse Chisholm, un comerciante de pieles que marcó esta ruta que iba desde Texas hasta Abilene. El transporte de estos animales requería jinetes con experiencia y gran destreza en el manejo del ganado, ya que la manada podía llegar a las 3.000 cabezas. Viajaban en grupos de vaqueros junto con un cocinero. A los animales se les marcaba con un símbolo para distinguirlos de otros propietarios. Longhorn fue la primera raza famosa por sus cuernos alargados. El caballo, especialmente importante, fue la introducción de los caballos en América, puesto que llevaban miles de años extinguidos en este continente. Los equinos que los conquistadores españoles trajeron con ellos eran de origen andaluz y árabe, y no tardaron en reproducirse y extenderse a lo largo del Nuevo Mundo. Los famosos mustangs americanos, que vivían en estado salvaje, eran en realidad caballos asilvestrados que descendían de estos animales domésticos. El caballo era la posesión más importante del vaquero americano.
El potro era dejado en libertad en el rancho los 2 o 3 primeros años y después era llevado al corral donde era domado. Cowboy moderno. Los cowboys modernos siguen trabajando en los ranchos, pero con los avances tecnológicos y las comodidades actuales de la vida diaria. Se encargan de la alimentación del ganado, de marcado y arrearlo por las distintas zonas de pasto. También vigilan el territorio de la granja, controlan a los depredadores y solucionan problemas en las cercas. Además, su destreza por domar los caballos sigue estando presente en el deporte del rodeo, que consiste en montar a pelo potros salvajes o reses bravas. Descubrir la vida del cowboy en Almería. A partir de los años 30 y 40, las películas del oeste popularizaban la figura del vaquero, con su estilo de vida y valores morales como el individualismo y la honradez. Aunque algunos de estos westerns formaron estereotipos que no se juntaban a la realidad. A veces el cowboy y el pistolero se asociaban al mismo personaje, cuando el vaquero no dejaba de ser un ranchero que trabajaba duramente en el campo. Tampoco solían enfrentarse con los indios. Era la caballería del ejército regular quien lo hacía. No hace falta ir hasta Estados Unidos para vivir el lejano oeste. En pleno desierto de tabernas se encuentra el parque temático Oasis Mini Hollywood, que cuenta con su propio poblado de la época. Aquí se rodaron algunos de los westerns más íconos de la historia del cine, como El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio. Fue el director Sergio Leone quien descubrió en 1964 este lugar y construyó el decorado para su trilogía del dólar, quien llevó a Clint Eastwood a la fama. Si quiere descubrir en primera persona el estilo de vida de los antiguos vaqueros y empaparse del ambiente del viejo oeste, acérquese a Oasis Mini Hollywood. También contamos con una reserva zoológica con especies en peligro de extinción y una zona acuática. Bueno, me encanta esta historia de los cowboys americanos. Me encanta el estilo que quedó de vestimenta. Está bueno saber el origen, la historia. Me gustaría hacer un video mostrándoles mis looks de cowboy, vaquera. Los invito al que quiere a suscribirse a mi canal. El que quiere puede dejar un comentario, también puede sugerir contenido. Me pueden también encontrar en Facebook, en Instagram, con mi nombre y apellido, Celeste Feilberg. Si no manejas redes sociales, puedes escribirme al mail celestefeilberg@gmail.com. Por hoy lo dejamos hasta acá y nos vemos en el próximo video. Bye. Síganme en los vaqueros y las vaqueras.